19 de diciembre de 1944. Bajo Whitehall, la sala de guerra pulsaba con ansiedad mientras Winston Churchill fijaba su mirada en el mapa de Europa Occidental, con la intensidad de un hombre presenciando la desintegración del logro de su vida. A través de las Ardenas, la contraofensiva alemana había tallado un bulto de 50 millas en las posiciones aliadas, creando la amenaza muy real de separar completamente las fuerzas estadounidenses y británicas. El mariscal de campo Bernard Montgomery acababa de calcular que organizar un contraataque apropiado requeriría 3 semanas como mínimo. 3 semanas que los aliados simplemente no poseían. Entonces llegó un telegrama del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. El general Hastings Ismay, secretario militar de Churchill, observó la expresión del primer ministro transformarse de resignación sombría en algo flotando entre incredulidad y admiración reacia. Churchill lo leyó 2 veces. Luego levantó sus ojos a los oficiales de Estado Mayor reunidos. Su voz llevaba ese gruñido familiar, pero con un borde de asombro que pocos habían escuchado antes. Caballeros, parece que el general Patton acaba de prometer a Eisenhower que tendrá 3 divisiones atacando al norte dentro de 48 horas. Hizo una pausa, permitiendo que la imposibilidad se hundiera. O el hombre es un genio militar, o un magnífico mentiroso. Sospecho que ambos. Lo que siguió se convertiría en uno de los logros más extraordinarios en la historia militar moderna, y forzaría incluso a Churchill, nunca rápido para alabar a comandantes estadounidenses, a reevaluar todo lo que pensaba que sabía sobre guerra blindada. No descubrirás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora y nunca te pierdas un nuevo video. Deja un comentario abajo. ¿Qué te fascina más sobre la audacia de Patton? O simplemente dinos desde dónde nos estás viendo hoy. La promesa imposible. Para comprender por qué la promesa de Patton era tan asombrosa, necesitas entender lo que estaba proponiendo. Su tercer ejército se sentaba 90 millas al sur de Bastogne, orientado al este hacia el corazón alemán. Estaba solicitando permiso para desengancharse de operaciones de combate activas, rotar todo su ejército 90 grados hacia el norte y atacar a través de condiciones invernales que habían aterrizado la mayoría de los aviones aliados. Esto no era sobremarchar unos pocos regimientos por un camino. Patton comandaba 6 divisiones completas, aproximadamente 250,000 hombres, 133,000 vehículos y 60,000 toneladas de suministros que necesitarían redirección. La red de carreteras en ese sector de Francia y Luxemburgo apenas podía manejar tráfico normal. El mayor general John Millikin, comandante del tercer cuerpo de Patton, había estado presente en la reunión del 19 de diciembre en Verdún, cuando Eisenhower preguntó qué tan rápido el tercer ejército podía montar una operación de alivio. Cuando Patton respondió 48 horas, Millikin más tarde escribió en su diario: «Pensé que el viejo finalmente había perdido la cabeza. Lo que estaba proponiendo violaba cada principio de planificación de Estado Mayor que nos habían enseñado. La logística sola requeriría una semana solo para calcular». Patton había estado planeando. Pero Patton había estado planeando esto durante 3 días ya, mientras otros comandantes aliados todavía estaban procesando el shock de la ofensiva alemana. Patton había estudiado el bulto formándose en las Ardenas y concluyó que representaba oportunidad, no desastre. El 16 de diciembre, el mismo día que el ataque alemán comenzó, había llamado a su Estado Mayor juntos. El coronel Paul Harkins, su subjefe de Estado Mayor, recordó las palabras exactas de Patton: «Los Krauts han metido su cabeza en una picadora de carne. Alguien solo necesita girar la manivela. Ese alguien vamos a ser nosotros». Lo que nadie en el cuartel general supremo sabía era que Patton ya había ordenado a su Estado Mayor elaborar 3 planes de contingencia separados para una rápida reorientación al norte. Había tenido a sus oficiales de logística preposicionando depósitos de combustible.
Había alertado a sus comandantes de cuerpo para prepararse para órdenes de movimiento súbito. Cuando Eisenhower preguntó por su cronograma, Patton no estaba adivinando. Estaba listo. El escepticismo de Churchill comienza a agrietarse. Churchill recibió actualizaciones cada hora sobre los movimientos del Tercer Ejército. Su escepticismo inicial comenzó a agrietarse el 20 de diciembre, cuando sus oficiales de enlace reportaron que los elementos principales de Patton ya habían cubierto 30 millas y asegurado el cruce clave en Arlon. El mayor general Kenneth Strong, jefe de inteligencia de Eisenhower, envió una nota a Londres. El Tercer Ejército se está moviendo más rápido de lo que nuestra propia inteligencia puede rastrearlos. La disciplina de marcha por carretera es extraordinaria. Patton parece haber planeado esta operación días antes de que alguien la autorizara. El primer ministro británico había pasado años manejando la relación difícil entre entusiasmo estadounidense y cautela británica. Montgomery, su general favorito, representaba el enfoque cuidadoso y metódico: acumular fuerza abrumadora, minimizar bajas, nunca atacar hasta que la victoria sea cierta. Patton representaba algo que Churchill tanto admiraba como desconfiaba: la toma de riesgos agresiva que ganó imperios, pero también podría perder ejércitos. El 21 de diciembre, Churchill dictó un mensaje a sus jefes de Estado Mayor. Cualquiera que piense sobre los métodos o modales del general Patton, uno no puede disputar sus resultados. El Tercer Ejército se ha movido más lejos en 2 días de lo que nos movimos en 2 semanas durante Normandía. Hay algo que aprender aquí sobre la aplicación de guerra blindada, incluso si hace que nuestra propia doctrina sea incómoda. Los alemanes no pueden creerlo. Ese mismo día, oficiales de inteligencia alemanes en el cuartel general O.B. West en Ziegenberg estaban experimentando su propia crisis de creencia. El Oberleutnant Günther Reichhelm, leyendo las últimas interceptaciones de tráfico de radio estadounidense, reportó al mariscal de campo Gerd von Rundstedt: Herr Feldmarschall, estamos detectando múltiples divisiones estadounidenses moviéndose al norte a velocidades que consideramos imposibles para unidades de ese tamaño. Nuestra evaluación es que Patton ha comprometido su reserva estratégica. Von Rundstedt, quien había luchado en 2 guerras mundiales, y pensó que había visto todo, respondió: imposible. Nadie puede mover fuerzas de ese tamaño tan rápido en invierno. Verifique sus fuentes. Las fuentes eran correctas. Condiciones invernales. El clima trabajó contra todos. Las temperaturas cayeron a 15 grados Fahrenheit. Nieve y hielo cubrieron las carreteras. La visibilidad cayó a casi cero en algunos sectores. Estas condiciones deberían haber hecho el movimiento a gran escala imposible. En su lugar, Patton empujó a sus hombres más duro. El mayor general Manton Eddy, comandando el 12º Cuerpo, escribió a su esposa el 22 de diciembre: nos estamos moviendo día y noche, a pesar del clima que normalmente aterrizaría todas las operaciones. El general está en todas partes a la vez, empujando, persuadiendo, amenazando. Los hombres están exhaustos, pero siguen moviéndose porque no les dejará detenerse. Para el 22 de diciembre, elementos avanzados de la 4ª División Blindada, la punta de lanza de Patton, estaban dentro de distancia de ataque de Bastogne. Bastogne Bajo. Asedio. La 101ª División Aerotransportada rodeada había estado manteniendo el pueblo de cruce crítico durante 6 días contra ataques alemanes abrumadores. Su situación era desesperada. Los suministros médicos se habían agotado. Las municiones estaban casi exhaustas. El brigadier general Anthony McAuliffe, el comandante de división en funciones, había enviado su famosa respuesta de una palabra a una demanda de rendición alemana. Nueces, pero todos sabían que solo el coraje no mantendría la posición mucho más tiempo. Churchill siguió estos desarrollos con fascinación. Había visitado la 101ª Aerotransportada antes del día D. Había estado impresionado por su espíritu de lucha
y ahora preocupado de que serían sacrificados porque los comandantes británicos y estadounidenses no podían coordinar un alivio lo suficientemente rápido. Cuando su secretario militar le informó que los tanques principales de Patton estaban enganchando posiciones alemanas al sur de Bastogne, la respuesta de Churchill reveló su evaluación cambiante. Dios mío, el hombre realmente lo hizo. Va a alcanzarlos. El alivio de Bastogne. El teniente coronel Creighton Abrams comandó la fuerza de tarea principal de la 4ª División Blindada. El 26 de diciembre, sus tanques perforaron a través del cerco alemán en Assenois, un pequeño pueblo 4 millas al suroeste de Bastogne. La llamada de radio llegó a las 4:45 de la tarde. Contacto hecho con 101ª. Corredor de alivio establecido. Abrams más tarde describió la escena. Rodamos hacia Bastogne pasando vehículos alemanes quemados y paracaidistas muertos que habían mantenido posición hasta que llegamos. Se veían como si hubieran pasado por el infierno. Lo habían hecho, pero estaban sonriendo como si acabaran de ganar la guerra. Los números. Toda la operación, desde la solicitud de Eisenhower hasta el alivio de Bastogne, había tomado 7 días. Patton había movido 6 divisiones 90 grados, cubierto 90 millas a través de condiciones invernales, luchado múltiples enfrentamientos a lo largo del camino y logrado su objetivo adelante de cada cronograma proyectado por los planificadores aliados. Lo había hecho con eficiencia notable. El Tercer Ejército capturó 15,000 prisioneros alemanes, destruyó o capturó 740 vehículos enemigos, infligió un estimado de 25,000 bajas. Sufrió aproximadamente 16,000 bajas ellos mismos. La reacción de Churchill. Churchill recibió las noticias el 27 de diciembre, durante una reunión con su gabinete de guerra. El secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, registró el momento en su diario. Winston leyó el telegrama sobre Bastogne siendo aliviado. Luego se sentó hacia atrás y estuvo tranquilo por varios momentos. Inusual para él. Finalmente, dijo: «Caballeros, acabamos de presenciar algo raro en guerra. Un comandante que hace lo imposible rutina». Viniendo de Churchill, quien no derramaba elogios sobre generales estadounidenses, esto fue reconocimiento extraordinario. Pero la evaluación más reveladora de Churchill vino en una conversación privada con su médico, Lord Moran, el 28 de diciembre. Moran lo registró en sus diarios. «He observado muchos comandantes en 2 guerras. La mayoría son competentes. Pocos son brillantes. Patton es algo completamente diferente. No solo ejecuta operaciones, las impulsa a existencia a través de pura fuerza de personalidad». Montgomery habría tomado 3 semanas para hacer lo que Patton hizo en una. Ambos habrían tenido éxito, pero solo uno entendió que el tiempo mismo es un arma. Churchill confronta. Preguntas incómodas. Esto representó una evolución significativa en el pensamiento de Churchill. A lo largo de 1944, había consistentemente respaldado el enfoque cauteloso de Montgomery contra la presión estadounidense por operaciones más rápidas. El progreso lento después del día D, el intento fallido de rebotar el Rin en Arnhem, el avance moledor a través de Francia. Todo ello había sido defendido por Churchill como la manera apropiada de minimizar bajas británicas. Pero observar a Patton lograr en una semana lo que Montgomery dijo tomaría 3 semanas forzó a Churchill a confrontar preguntas incómodas sobre tempo operacional. El general Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor General Imperial y el asesor militar más cercano de Churchill, estaba menos impresionado. Su entrada de diario del 29 de diciembre goteaba escepticismo. El PM es bastante demasiado efusivo sobre el ataque de Patton a Bastogne. Sí, fue rápido. Sí, tuvo éxito. Pero también fue arriesgado, pobremente coordinado con otras formaciones, y tuvo éxito en parte a través de suerte. Uno no planea operaciones militares alrededor de esperar suerte. Esto capturó perfectamente la división filosófica.
Brooke vio la operación de Patton como una excepción que probaba la regla sobre planificación cuidadosa. Churchill cada vez más la vio como la regla que exponía las fallas de cautela excesiva. La reacción alemana. La respuesta del alto mando alemán reveló cuán disruptivo había sido el ataque de Patton. El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor General alemán, se reunió con Hitler el 28 de diciembre para discutir las implicaciones. Las actas de esa reunión, capturadas después de la guerra, registraron a Guderian diciendo: «El alivio de Bastogne demuestra que los estadounidenses han logrado movilidad operacional igual a nuestras propias fuerzas Panzer en su pico. Ahora pueden reaccionar a nuestras ofensivas más rápido de lo que podemos explotarlas. Esto cambia fundamentalmente el cálculo estratégico». Hitler predeciblemente culpó a sus comandantes de campo por falta de espíritu agresivo. Pero incluso él no podía negar las matemáticas. Patton se había movido más rápido de lo que la inteligencia alemana podía rastrear, y las fuerzas alemanas podían responder. El Oberst Hans von Luck, comandando un regimiento en la 21ª División Panzer, enfrentando al Tercer Ejército, escribió en sus memorias de posguerra: «Nos habían dicho que los estadounidenses eran suaves, que dependían de superioridad material y no lucharían cuando fueran desafiados». El impulso de Patton a Bastogne destruyó esos mitos cómodos. Sus fuerzas se movieron con la velocidad y determinación que asociábamos con operaciones Panzer alemanas en su pico. Era profundamente inquietante darse cuenta de que los estadounidenses habían aprendido nuestros métodos y ahora podían ejecutarlos mejor que nosotros. Churchill usa Bastogne como punto de referencia. De vuelta en Londres, Churchill comenzó a usar el alivio de Bastogne como punto de referencia en discusiones sobre operaciones futuras. El 3 de enero de 1945, durante una sesión de planificación sobre cruzar el Rin, desafió a su Estado Mayor. Patton movió 6 divisiones 90 millas a través de tormentas invernales en menos de una semana. Estamos discutiendo si podemos mover 2 divisiones 30 millas en condiciones óptimas. ¿Qué dice esto sobre nuestra planificación operacional? El mariscal de campo Montgomery, presente en esa reunión, se erizó ante la crítica implícita. Las tensiones entre la creciente apreciación de Churchill por la velocidad operacional estadounidense y su lealtad al enfoque metódico de Montgomery continuarían a lo largo de los meses finales de la guerra. Las declaraciones públicas de Churchill. Las declaraciones públicas de Churchill fueron más diplomáticas, pero aún significativas. En un discurso al Parlamento el 18 de enero de 1945, revisando la batalla de las Ardenas, dijo: «El movimiento rápido de fuerzas estadounidenses bajo el general Patton para aliviar a los defensores de Bastogne se erige como uno de los logros más notables de esta o cualquier guerra. Mover tales fuerzas grandes, tales distancias en tales condiciones y mantener su efectividad de combate a lo largo demuestra un estándar de excelencia militar que todas las fuerzas aliadas deberían aspirar a igualar». La Cámara de los Comunes, entendiendo la reticencia usual de Churchill para alabar a estadounidenses, captó la importancia y respondió con aplauso inusualmente robusto. Comunicaciones privadas. Las comunicaciones privadas revelaron apreciación más profunda. En una carta al general George Marshall, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, fechada el 20 de enero, Churchill escribió: «El desempeño del Tercer Ejército durante la ofensiva de las Ardenas ha impresionado a todos quienes lo han estudiado. La capacidad del general Patton de redirigir fuerzas tan grandes tan rápidamente y mantener su efectividad de combate mientras lo hace representa una capacidad que debemos cultivar a través de todas las formaciones aliadas. Hay mucho que podemos aprender de sus métodos». Este era lenguaje notable de Churchill. Mucho que podemos aprender. Era tan cerca como el primer ministro llegó a admitir que la doctrina operacional británica podría ser inferior en algunos aspectos. El mayor general Francis de Wingand, jefe de Estado Mayor de Montgomery, notó en sus memorias: «El entusiasmo de Churchill por los métodos de Patton
creó tensión considerable en Shaef. Montgomery sentía que el primer ministro estaba siendo seducido por exhibicionismo estadounidense y perdiendo de vista principios militares sólidos. Pero Churchill había visto los resultados, y los resultados importaban más que los principios para un hombre luchando por supervivencia nacional. La dimensión logística. Lo que hizo el logro de Patton particularmente impresionante para Churchill fue la dimensión logística. Mover ejércitos no es solo sobre marchar soldados, es sobre combustible, municiones, comida, suministros médicos, partes de repuesto, equipo de comunicaciones y los vehículos para transportar todo ello. El Tercer Ejército consumió 350,000 galones de combustible por día. Durante el movimiento a Bastogne, los oficiales de logística de Patton tuvieron que redirigir suministros de depósitos apuntados al este hacia Alemania a nuevas posiciones, apoyando operaciones apuntando al norte hacia Bélgica. Habían redirigido 62,000 toneladas de suministros en 72 horas. El coronel Walter Müller, oficial de logística del Tercer Ejército, más tarde dijo a historiadores del ejército: «La gente se enfoca en la agresividad de Patton y pierde el trabajo de Estado Mayor que lo hizo posible. No improvisamos la operación de Bastogne. Ejecutamos planes que habíamos desarrollado por adelantado. El general nos dio plazos imposibles, pero también nos dio la autoridad para resolver problemas sin esperar su aprobación. Esa confianza hizo toda la diferencia». Churchill, quien había pasado años manejando la logística de guerra de Gran Bretaña y entendía cuán complejas eran las cadenas de suministro, apreció esta dimensión más que la mayoría. En una conversación de febrero de 1945 con su ministro de Suministros, observó: «Los oficiales de logística de Patton merecen tanto crédito como sus comandantes de tanques. Mover tantos vehículos esa distancia tan rápidamente mientras se mantiene efectividad de combate requirió trabajo de Estado Mayor de calidad excepcional. Esto no fue improvisación vaquera. Fue caos brillantemente orquestado». El impacto estratégico. El impacto en la estrategia alemana fue inmediato y duradero. Después de que Bastogne fue aliviado, la gran ofensiva de Hitler, Operación Wacht am Rhein, había fallado efectivamente. El alto mando alemán había apostado todo a dividir los ejércitos aliados, capturar el puerto de Amberes y forzar un acuerdo negociado en el oeste. La operación de alivio de Patton no solo salvó a la 101ª aerotransportada, demostró que los aliados podían responder a ataques alemanes importantes más rápido de lo que Alemania podía explotarlos. El impacto psicológico en los comandantes alemanes fue devastador. El general Fritz Bayerlein, comandando la división Panzer Lehr durante las Ardenas, fue interrogado por oficiales de inteligencia estadounidenses después de su captura en abril de 1945. Cuando se le preguntó sobre el punto de inflexión de la ofensiva de las Ardenas, respondió: «Cuando Patton alcanzó Bastogne el 26 de diciembre. Hasta entonces, creíamos que todavía podíamos dividir los ejércitos aliados y alcanzar Amberes. Después de Bastogne, sabíamos que la ofensiva había fallado. Más importante, sabíamos que los estadounidenses ahora podían moverse tan rápido como nosotros. La ventaja psicológica que habíamos mantenido desde 1940, que las fuerzas alemanas eran inherentemente más móviles y agresivas, se había ido. Patton nos la quitó en una semana». Churchill comprende la dimensión estratégica. Churchill comprendió esta dimensión estratégica. El alivio de Bastogne no fue solo una victoria táctica, fue una demostración de superioridad operacional aliada, que desmoralizó a comandantes alemanes y energizó tropas aliadas. En una nota a Eisenhower el 28 de enero, Churchill escribió: «La velocidad del movimiento del Tercer Ejército a Bastogne puede probar ser tan significativa para el resultado de la guerra como cualquier batalla que hayamos luchado. Demostró a nuestros enemigos que ya no pueden lograr sorpresa operacional contra nosotros, mientras demostraba a nuestras propias fuerzas de lo que son capaces cuando son audazmente liderados». La observación más perspicaz de Churchill, pero quizás la observación más perspicaz de Churchill,
vino en una conversación con su asesor científico, Lord Cherwell, a principios de febrero de 1945. Cherwell había estado analizando los datos logísticos de la operación de Patton y notó que el Tercer Ejército se había movido a velocidades que excedían lo que la doctrina de Estado Mayor británica consideraba sostenible para unidades mecanizadas. La respuesta de Churchill, registrada en las notas de Cherwell. Quizás nuestra doctrina está equivocada. Patton probó que puedes moverte más rápido de lo que los libros de texto dicen si estás dispuesto a aceptar logística imperfecta y confiar en tus comandantes para improvisar. Hemos estado demasiado enfocados en tener todo perfectamente en lugar antes de movernos. Los alemanes nos enseñaron que la velocidad importa. Ahora Patton nos está enseñando que podemos movernos incluso más rápido que los alemanes si lo intentamos. Esto era Churchill esencialmente admitiendo que la doctrina militar británica, cuidadosa, metódica, consciente de bajas, podría ser demasiado lenta para guerra blindada moderna. Era una concesión significativa de un hombre que había moldeado el pensamiento estratégico británico durante décadas. La primera impresión de Churchill sobre Patton. La dimensión personal de la evaluación de Churchill es igualmente reveladora. Había conocido a Patton solo una vez, brevemente, durante la planificación para la invasión de Sicilia en 1943. La primera impresión de Churchill no había sido positiva. Había encontrado a Patton teatral, excesivamente profano e inquietantemente sediento de sangre en su retórica. Los notorios incidentes de bofetadas en Sicilia habían reforzado la opinión de Churchill de que Patton era temperamentalmente inadecuado para alto comando. Pero después de Bastogne, Churchill reevaluó. En marzo de 1945, le dijo al general Eisenhower: «Juzgué mal a Patton, vi el exhibicionismo y perdí la sustancia debajo de él. El hombre es un guerrero natural del primer orden. La historia lo recordará como uno de los grandes capitanes». Viniendo del propio Churchill, uno de los grandes hombres de la historia, esto fue elogio extraordinario. La relación distante. La relación entre Churchill y Patton permaneció distante. Se reunieron solo un puñado de veces durante la guerra, y sus interacciones fueron cordiales pero nunca cálidas. Patton, por su parte, era cauteloso de las maniobras políticas de Churchill y sospechaba de los objetivos estratégicos británicos. Pero después de Bastogne, había respeto profesional mutuo, incluso si nunca serían amigos. La defensividad de Montgomery. El general Sir Bernard Montgomery, observando el entusiasmo de Churchill por los métodos de Patton, se volvió cada vez más defensivo sobre su propio tempo operacional. En un intercambio irritable con Churchill en marzo de 1945 sobre planificación para el cruce del Rin, Montgomery se quejó. Los métodos de Patton funcionan solo porque los estadounidenses pueden permitirse desperdiciar vidas y material. Las fuerzas británicas deben ser más cuidadosas. La respuesta de Churchill fue cortante. Bernard, las bajas de Patton en Bastogne fueron proporcionalmente más bajas que las nuestras han sido en operaciones comparables. Se movió más rápido y perdió menos hombres haciéndolo. Quizás cuidadoso se ha convertido en un eufemismo para lento, y nos hemos convencido de que lento es virtuoso cuando es simplemente ineficiente. Este intercambio reveló la tensión fundamental en el comando aliado. Montgomery representaba el enfoque británico tradicional. Preparación cuidadosa, concentración de fuerza abrumadora, bajas aceptables mínimas. Patton representaba un modelo más nuevo, velocidad, agresión, aceptando mayor riesgo a cambio de resultados más rápidos. Churchill, observando ambos enfoques en práctica, cada vez más favorecía el modelo de Patton, aunque contradecía décadas de tradición militar británica. El discurso de victoria de Churchill. Mientras la guerra en Europa se movía hacia su conclusión en la primavera de 1945, Churchill hizo varias declaraciones públicas sobre el desempeño del Tercer Ejército. La más significativa vino en su discurso de victoria el 8 de mayo de 1945. Mientras alababa a todas las fuerzas aliadas, específicamente notó:
Entre los muchos logros notables de las armas estadounidenses durante esta guerra, el alivio de Bastogne del general Patton se erige como particularmente ilustrativo de la velocidad, determinación y excelencia táctica que caracterizó las mejores operaciones aliadas. Fue una hazaña que será estudiada por profesionales militares por generaciones venideras. En privado, Churchill fue incluso más efusivo. Lord Moran registró una conversación del 10 de mayo de 1945. Winston habló extensamente sobre Patton esta tarde. Dijo que Patton le recordaba a Nelson, ambos agresivos al punto de imprudencia, ambos logrando victorias a través de velocidad y sorpresa, ambos personalmente difíciles y políticamente problemáticos, y ambos innegablemente efectivos. El truco, dijo Winston, es saber cuándo necesitas un Nelson y cuándo necesitas un comandante más convencional. Necesitábamos a Patton en Bastogne. Gracias a Dios, Eisenhower tuvo el sentido de desatarlo. La comparación de Churchill con Nelson, la comparación que Churchill más a menudo usaba para Patton, era reveladora. Lo comparaba con Lord Nelson. Ambos eran agresivos al punto de imprudencia. Ambos lograban victorias a través de velocidad y sorpresa. Ambos eran personalmente difíciles y políticamente problemáticos, y ambos eran innegablemente efectivos. Churchill le dijo al general Alan Brooke en junio de 1945. Si tuviera que elegir entre un comandante competente y cuidadoso y uno brillante e imprudente, tomaría el cuidadoso para la mayoría de situaciones. Pero cuando la velocidad importa por encima de todo, cuando la situación exige a alguien dispuesto a arriesgar todo en acción audaz, dame los Pattons y los Nelsons cada vez. Evaluaciones de posguerra. Las evaluaciones de posguerra de historiadores militares británicos han validado en gran medida el juicio de Churchill. La historia oficial británica de la guerra, escrita por Basil Liddell Hart, concluyó: el alivio de Bastogne de Patton se clasifica entre los movimientos operacionales más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. La velocidad y eficiencia con la que el Tercer Ejército se reorientó demostró capacidades que pocos habrían pensado posibles al comienzo de la operación. El mayor general J.F.C. Fuller, el teórico militar más destacado de Gran Bretaña, escribió en 1948: el alivio de Bastogne probó que las fuerzas blindadas, apropiadamente lideradas y abastecidas, pueden lograr movilidad operacional que hace obsoleta la planificación defensiva tradicional. Patton entendió lo que muchos comandantes británicos aún resisten, que en guerra mecanizada, el lado que se mueve más rápido gana, independientemente de otros factores. Vista de historiadores alemanes. Los historiadores militares alemanes, escribiendo décadas después de la guerra, estaban igualmente impresionados. El general major F. W. von Mellenthin, quien había servido en el frente oriental y en el norte de África, escribió en sus memorias Panzer Battles: entre los comandantes estadounidenses, Patton mejor entendió los principios de guerra blindada que habían dado a Alemania tal éxito temprano en la guerra. Su alivio de Bastogne demostró que podía ejecutar esos principios tan bien como cualquier general panzer alemán. Fue una realización sobria para aquellos de nosotros que habíamos subestimado las capacidades militares estadounidenses. El estudio de caso. El alivio de Bastogne se convirtió en un estudio de caso en academias militares alrededor del mundo. En el Colegio de Estado Mayor británico en Camberley, todavía se enseña como ejemplo de guerra de nivel operacional exitosa. Las lecciones clave identificadas: preparación de inteligencia apropiada. Patton anticipó la necesidad antes de que surgiera competencia de Estado Mayor. Sus oficiales de logística ejecutaron movimientos complejos bajo presión de tiempo severa. Confianza de comando. Patton empoderó subordinados para resolver problemas sin esperar órdenes detalladas. Voluntad de liderazgo. La determinación personal de Patton superó obstáculos que habrían detenido comandantes más cautelosos. Los escritos de posguerra de Churchill.
La evaluación de Churchill sobre Patton evolucionó más en sus escritos de posguerra. En el cuarto volumen de sus Memorias de Guerra, The Hinge of Fate, publicado en 1950, escribió: el impulso del general Patton para aliviar Bastogne demostró que la velocidad permanece una virtud cardinal en guerra. Quizás, la virtud cardinal en operaciones mecanizadas. Su logro nos recordó que el mejor plan ejecutado con energía a menudo derrotará el plan perfecto ejecutado cautelosamente. En correspondencia personal durante los años 1950, Churchill fue incluso más directo. En una carta de 1952 al mariscal de campo Visconde Alanbrooke, escribió: mirando hacia atrás en la guerra, me pregunto si fuimos demasiado cautelosos en nuestra planificación operacional. Los métodos de Patton parecían imprudentes en el momento, pero sus resultados fueron consistentemente mejores que aquellos de comandantes que considerábamos más sólidos. Quizás solidez está sobrevalorada en guerra. La reacción de Churchill a la muerte de Patton. La dimensión humana de la consideración de Churchill por Patton apareció más claramente en su reacción a la muerte de Patton. El 21 de diciembre de 1945, Patton murió por heridas sufridas en un accidente automovilístico en Alemania. Churchill, al oír las noticias, dictó una declaración. El general Patton fue un guerrero en el sentido más verdadero, valiente, agresivo y devoto a la victoria. Su alivio de Bastogne se erigirá como uno de los grandes logros de las armas estadounidenses. La causa aliada ha perdido uno de sus campeones más formidables. En privado, Churchill fue más emocional. Lord Moran notó: Winston oyó sobre la muerte de Patton esta tarde. Fue genuinamente afectado. Más de lo que habría esperado dado que no eran cercanos. Una gran luz se ha apagado, dijo. Hombres como Patton no vienen seguido. Lo necesitábamos para ganar la guerra, y lo extrañaremos ahora que está ganada. Implicaciones estratégicas. Las implicaciones estratégicas de lo que Patton logró en Bastogne se extendieron más allá de la operación de alivio inmediata. El desempeño del Tercer Ejército demostró que ejércitos modernos, apropiadamente liderados y abastecidos, podían operar a velocidades que la doctrina militar tradicional consideraba imposible. Esta lección influyó la planificación militar de la Guerra Fría, particularmente el desarrollo de la OTAN de conceptos operacionales para defender Europa Occidental contra potencial agresión soviética. La idea de que maniobra rápida podía interrumpir planes enemigos antes de que se desarrollaran completamente, el núcleo del enfoque de Patton, se volvió central a la doctrina militar occidental, el enfoque pragmático de Churchill. El reconocimiento de Churchill del logro de Patton también reflejó su enfoque pragmático a evaluación de liderazgo. Churchill valoraba resultados sobre métodos, efectividad sobre propiedad. Patton era personalmente difícil, profano, políticamente sordo, propenso a hacer declaraciones escandalosas que creaban problemas diplomáticos. Pero ganaba batallas, y las ganaba rápidamente. Para Churchill, quien había pasado 5 años manejando un esfuerzo de guerra donde cada retraso significaba más muertes y más destrucción, la capacidad de Patton de comprimir tiempo en un arma operacional era invaluable. La evaluación final. La evaluación final vino del propio Churchill en una conversación de 1953 con Dwight Eisenhower, para entonces presidente de Estados Unidos. Según el diario de Eisenhower, Churchill dijo: mirando hacia atrás en la guerra, si tuviera que identificar la operación única que mejor ejemplificó lo que hizo las armas estadounidenses tan efectivas, sería el alivio de Bastogne de Patton. No la batalla más grande, no las bajas más infligidas, pero la demostración más clara de que los comandantes estadounidenses habían aprendido a operar a un tempo que dejó incluso a generales Panzer alemanes luchando para mantener el ritmo. Esa operación acortó la guerra por semanas, quizás meses. Y en guerra, tiempo ahorrado es vidas salvadas. Conclusión.
Si encontraste esta historia tan fascinante como nosotros, suscríbete a Historias del Frente Mundial para que nunca te pierdas estas inmersiones profundas en la historia. Presiona ese botón de me gusta para ayudar a más entusiastas de la historia a descubrir estas historias. Y activa las notificaciones para que seas el primero en saber cuando publicamos nuevo contenido. Comparte este video con cualquiera que aprecie historia militar hecha correctamente. Deja un comentario y dinos, ¿piensas que Churchill tuvo razón en cambiar su mente sobre los métodos de Patton? ¿O fue la cautela de Montgomery el enfoque más sabio? ¿Y desde dónde nos estás viendo? Nos encanta escuchar de nuestra comunidad global de entusiastas de la historia. Recuerda, a veces lo imposible es solo algo que nadie ha intentado aún.